comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Católica de la escuela de la iglesia del tercermundista, en uno de los barrios donde actuaba Mujica y mis tíos que eran sacerdotes del tercer mundo. Bueno, y al ir a la facultad, una vez, acompañé a mi hermana, descubrí a través de charlas y cursos en los grandes, las grandes asambleas que se hacían en las grandes movilizaciones, descubrir el socialismo de mano del trotskismo. Yo no sabía qué era el socialismo. Bueno, allí nos captaron compañeros con una tarea ardua, a unos 20, 30 compañeros que veníamos del catolicismo, una agrupación en farmacia y bioquímica y en otras universidades. Nos reuníamos uno en un aula y el otro enfrente, los marxistas católicos de un lado y los trotskistas del otro. Entonces se cruzaban los trotskistas para captarnos. Y así nos captaron a través de las intervenciones y de los cursos y charlas muy políticas y sobre marxismo y qué era el trotskismo. Inmediatamente se dio el golpe de Onganía, entonces yo ya entré en semiclandestinidad y clandestinidad, milité casi toda mi vida, salvo estos últimos años de democracia. Siempre estuve en la clandestinidad. Bueno, allí después fundamos el partido, el PST, llevamos de candidato a Coral, Juan Carlos Coral. Bueno, fue una gran militancia, estuve en la universidad, milité en el movimiento obrero industrial, 3 años estuve de fábrica y bueno, vivimos grandes luchas. Pero los primeros años era de ayuda, de colaboración en el periódico, corregíamos el periódico en lugares clandestinos, toda la época de Onganía, y luego, en la medida que fui fogueando un poquito más y haciéndome más fuerte, ahí fue donde, de la mano de Moreno y los compañeros y los cuadros de esa época de dirección, me indujeron a ir al movimiento obrero industrial, cosa que fui a estuve en fábricas de zona sur, de Capital, las fábricas del vidrio. Ahí creamos la corriente del vidrio. Fuimos una corriente muy grande, le hicimos jaque a la burocracia del vidrio de esa época. Se estaban creando otras corrientes sindicales, todo con metalúrgico, en la carne, nuevas direcciones, delegados de base. Bueno, captamos muchos compañeros. Bueno, cuento esto porque también es parte de la experiencia de los cuadros, esto de ir al movimiento obrero industrial, ir al movimiento estudiantil. Aprender política en la universidad también es muy importante. Es una escuela de política, de confrontación directa casi todos los días. En el año 1972, 73, mejor dicho, fundamos el PST con la campaña luego electoral con Coral, de la cual candidata presidente Coral, una corriente social demócrata, del socialismo auténtico, obrero, corriente obrera dentro del socialismo auténtico, que era Coral. Con ellos hicimos un acuerdo, que luego coincidieron en todo el programa trotskista,
y Horacia Porni era vicepresidenta. Bueno, es una etapa, como decimos nosotros, de glorioso PST, porque de verdad fueron de grandes luchas, pero también de mucha construcción partidaria. Nosotros llegamos a tener miles, 3.000 militantes, creo que sí, llegamos a tener, con juventud y militantes, trabajadores y la juventud, juntos, ¿no? En esa época, entonces, se vivió la legalidad, pero combinado con todo el ataque de la AAA a muchos compañeros en zonas obreras, selectiva, pero había que cuidarse. Era una tarea de cuidarnos militando, pero hacia afuera. En ese momento también cuidábamos los locales, aprendimos compañeros a defender locales, no atacando, pero sí cuando nos atacaban, cómo nos defendíamos. Hicimos toda una gimnasia dentro del partido, organizada desde la dirección más, la dirección nacional hacia las zonas, muy importante. Eso nos preparó de alguna manera hacia ver cómo se combinaba la tarea con la clandestinidad, pero la clandestinidad más grande y la más dolorosa fue la del golpe militar, la última dictadura militar. Esa fue terrible porque ahí sí que fue sangrienta, con 30.000 desaparecidos. Nosotros tuvimos 100 desaparecidos, muertos en esa época. Ya con la AAA tuvimos unos cuantos compañeros asesinados. En esa época, entonces, yo terminé dirigiendo, porque me eligieron los compañeros del partido, de la base, así como nosotros nos elegimos para dirigir equipos, terminé dirigiendo la regional, una de las regionales que tuvo 400 militantes, la regional Callao, en Capital, que fue un lugar, teníamos un local, lo cuidábamos, íbamos a determinadas horas, a otras no, íbamos en pequeños grupos, vigilábamos el predio, bueno, hacíamos toda una tarea de inteligencia para no caer en manos de la 3A, ni que nos estuvieran vigilando abiertamente y nosotros cayéramos con muchos gritos. Bueno, entonces hacíamos tareas previas, dábamos vueltas a la manzana, veíamos cómo hacíamos campanas, el compañero se ponía en una esquina, decía, bueno, acá no pasa nada, pasen, entren. Bueno, pero cuando el golpe, compañeros, podemos decir, no nos agarró de sorpresa. Ya pensamos, habíamos discutido en el partido, se estaba discutiendo la situación nacional, la situación de cómo venía la mano con el gobierno isabelita, etcétera, etcétera, y sí llegamos a que iba a haber un golpe. No sabíamos de la magnitud que iba a ser. Entonces empezamos a organizarnos desde las zonas, a buscar lugares súper clandestinos dentro de la periferia del partido. Yo terminé, compañeros, dirigiendo, es decir, se dirigían grupos pequeños. Desde la dirección tomábamos 5 o 6 compañeros, nada más. Esos 5 o 6 compañeros dirigían a otros tantos y esos otros tantos a otros. Es decir, en una cuestión piramidal, ¿no? Medio piramidal, pero tabicados. Eso era el tabicamiento. Esos 5 se conocían entre sí, tenían un minuto, tenían seudónimo, etc. ¿Y dónde nos reuníamos? Ahí empezamos a aprender a qué importancia tiene la periferia, esa periferia del partido, esos simpatizantes, aunque militantes o no, simpatizantes, compañeros, son de oro para el partido, son la retaguardia, la base para poder salvar al partido y salvar sus militantes, su dirección. Ellos nos prestaban lugares que era increíble que ahí se funcionara políticamente. Por ejemplo, yo funcioné en un laboratorio de análisis clínicos, donde había un olor espantoso. Cuando el bioquímico, que era un simpatizante del partido, que cotizaba, que nos quería muchísimo,
él dijo, bueno, me voy a jugar, ustedes cuídenme, cuídenlo, discutimos bien con él cómo lo íbamos a cuidar, nos dio la llave y nos hizo pasar como si fuéramos nosotros sus ayudantes. Entonces, cuando él terminaba de verdad de hacer su tarea bioquímica en el laboratorio, como bioquímico, de hacer los análisis, preparar todo, entrábamos nosotros tipo 4 de la tarde y empezamos a citar compañeros. Cada media hora entraba uno, hacíamos las reuniones, luego nos íbamos de a poquito, bueno, no caímos ninguno. Teníamos un minuto, el minuto era decir, bueno, estoy reunido, no estoy reunido, estamos festejando el cumpleaños de fulanito, o vine a hacer un trámite, bueno. Muchos argumentos usamos y formas de camuflaje para no caer, que no caigan los compañeros, que no caiga la dirección, que no caiga el lugar donde estábamos funcionando y que el periódico se pueda seguir repartiendo. Bueno, yo luego me exilié. En realidad yo funcioné así medio año. El partido discutió qué compañeros acompañábamos a Nahuel Moreno al exilio. Y entre ellos fui yo. Porque también era una elección. Nunca en mi vida había salido del país, casi no salí de la provincia de Buenos Aires, conocía poco, digamos, yo no me movía mucho. Para mí era un desafío muy grande, pero un desafío político, teórico, personal. Y decidí, ya que me habían propuesto, aceptar la propuesta como internacionalista también, y la práctica del internacionalismo, decidí, pero es una decisión. Se puede practicar de carne y hueso, o sea, viajando, o se puede practicar también teniendo en cuenta siempre la internacional y todo lo que hacemos. Pero esa parte es muy importante, es una gran experiencia para los cuadros. Bueno, por lo tanto, compañeros, nosotros elegimos Colombia. ¿Por qué elegimos Colombia? Porque viajaron algunos compañeros previos, hicieron una tarea de chequeo de compañeros allá. Ellos recibían el periódico, era un grupo grande de 300 compañeros, que luego se constituyeron en un partido político, pero eso después de un año que estuvimos allá trabajando con ellos políticamente, los ganamos para el trotskismo, para la recuperación de la Cuarta Internacional, que en ese momento éramos la fracción bolchevique, pero fue toda una tarea política con Moreno a la cabeza, haciendo equipo, donde militamos exhaustivamente allá con los compañeros. Compañeros eran los militantes del bloque socialista. Luego se constituyeron el PST de Colombia, desde allá hicimos una tarea muy grande en la intervención en la Revolución Nicaragüense, armamos la Brigada Simón Bolívar. Era un país donde había democracia burguesa, donde había gobierno democrático. Por eso Moreno también lo eligió. No había muchos en Latinoamérica, había algunos y entre ellos él. Y los compañeros nos recibieron muy bien, pero ellos no eran todavía militantes, ni tenían nuestro régimen de partido, ni nuestros métodos, pero eran muy fraternales, muy abiertos al debate. Así que nos fuimos adecuando a una nueva situación geográfica, de clima, de alimentación, de vida, porque es una vida totalmente, para mí era totalmente distinta a la que yo llevaba acá. Es un país muy tropical, con otras características, con una clase media alta y una clase burguesa fuerte y una clase obrera que no estaba organizada, muy poca organizada, muy campesino, país campesino, y una guerrilla campesina que estaba en el campo. Por eso nos dejó todo un espacio en el sector urbano,
para desarrollar el partido, en la clase obrera, en los barrios de los obreros y en el movimiento estudiantil de donde provenía el bloque socialista. Bueno, así nos ganamos a su dirección, su base, y algunos por supuesto no entraron, pero entraron la mayoría de ellos a hacer toda la experiencia de militancia. Estuvimos 4 años allí. Bueno, compañeros, es nuestra segunda patria para todos nosotros. Moreno lo decía, yo lo digo, y esos compañeros, con ellos construimos después esto, lo que dije, la brigada Simón Bolívar, que también hubo compañeros que se fueron de la Argentina a la brigada Simón Bolívar, sorteando todos los problemas que implicaba la clandestinidad de nuestro partido argentino, pero hubo un grupo de cuadros que fue a hacer la experiencia con nosotros en la brigada Simón Bolívar, luchando con el Frente Sandinista desde el punto de vista militar. Peleamos con ellos contra la dictadura de Somoza y entramos en la Nicaragua triunfante, que está tomado, digamos, está fotografiado. Algunos compañeros lo filmaron, pero en esa época había más fotografía que otra cosa. Y los compañeros, el acto que hicimos de vuelta de algunos compañeros de la brigada, por otros se quedaron a militar allá. Fueron con todos sus uniformes militares y hasta sus rifles, sus armas. Bueno, compañero Kemel, colombiano, encabezó esa vuelta. Hicimos un gran acto. Y durante toda esa época que agitamos la intervención en Nicaragua para que triunfe, abajo la dictadura y triunfe, esa dirección que había allí, que tomó el poder, no había otra dirección. Nosotros fuimos parte de ese proceso, pero no lo dirigimos, estaba dirigido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, en todo ese proceso la internacional, la mayoría de la internacional manuelista no nos acompañó, al contrario, actuó en contra de la brigada. Tal es así que muchos compañeros de la brigada, cuando trataron de salir del país para volver a Colombia, fueron detenidos en Panamá, encarcelados, golpeados, y la campaña la hicimos nosotros, la internacional prácticamente se negó a hacer esa campaña contra los golpes que recibieron los compañeros por su liberación, etcétera. La hicimos todos nosotros, toda lo que en ese momento era la fracción bolchevique a nivel internacional, que luego se transformó en la lista que la fundamos.